Al momento de nuestra entrevista y hoy tenemos un tema súper interesante que los hemos sufrido, yo creo que todos, porque a todos los dominicanos nos gusta la playa, nos gusta ir al mar, pero estamos siendo afectados por un fenómeno que se está dando mucho en toda la región caribeña. El sargazo está impactando mucho a la República Dominicana y otro punto muy impactado es México, toda esa costa maya que está llena de sargazo. Recientemente estuve en las proximidades del puerto multimodal Caucedo, en la zona de Andrés Boca Chica, y me sorprendió encontrar tantos sargazos, sobre todo en esta época del año donde se supone que no debemos tener tanto, pero parece que el cambio climático nos ha cambiado todo. Y una institución que está prestándole atención al sargazo es la Universidad INTEC. Y precisamente hoy tenemos la visita de dos expertos de esta academia para hablarnos del sargazo y de lo que eso significa, sobre todo para nuestro país. Me da muchísimo gusto recibir a Carlos Sanjay, director de investigaciones de INTEC, y también a Iván Jiménez, profesor investigador del área de ingenierías de INTEC. Jóvenes, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tengo que decirles jóvenes en el buen sentido de la palabra, en literal. Las investigaciones acerca del sargazo que ustedes están haciendo, que no solamente se circunscriben a la República Dominicana, tienen conexiones internacionales. Correcto. ¿En qué punto? ¿Qué significa el sargazo? ¿Por qué tenemos tanto sargazo? Okay, el sargazo es un alga marina flotante, lo que llamamos pelágica. Ella es nativa del Caribe, siempre ha estado en el Caribe. Normalmente se encontraba en el norte del Atlántico, por el norte de las Bahamas, pero con cambios en las corrientes, el cambio climático, el calentamiento de las aguas superficiales oceánicas, ella se ha movido y se ha desplazado a otras áreas. Además de eso, tenemos las emisiones de dióxido de carbono, de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes que llegan a nuestros océanos. Al ser una planta, ella se alimenta igual que cualquier otra planta, luz solar, dióxido de carbono, nutrientes. Hemos llegado al punto donde hay tantos nutrientes que ella puede crecer sin ningún control alguno. Y las corrientes marinas la traen desde el Ecuador subtropical hacia el Caribe. Ellas vienen creciendo desde la costa oeste de África, pasan esa área frente a Brasil, donde se llena de nutrientes viniendo del Amazonas, crece y las corrientes la siguen empujando entonces a nosotros y se aumenta el crecimiento durante todo el trayecto. Esos nutrientes que recibe, esa cantidad que aumenta significativamente, tengo entendido que viene de esa emisión de cosas del cultivo, cosas que no necesariamente tendrían que ir allá, porque cuando tú le escuchas, no, hay mucho nutriente en el agua, tú piensas que es algo bueno. En este caso, son nutrientes que vienen de esa presión que le tenemos a los cultivos, ¿no, Iván? Bueno, es una mezcla de cosas. El cambio climático, que ha generado cambio en las corrientes y los vientos, cambia la mezcla en el agua del océano. La temperatura, el aumento de temperatura, por ejemplo, también ayuda un poco al crecimiento de las plantas, entonces, o de las algas. Hay una combinación de una libertad de crecer en aguas abiertas y entonces luego el extra de pasar cerca de las costas, porque la corriente que trae agua al Caribe, digamos así, pasa por el frente de la costa suramericana y luego cruza las Antillas Menores y entonces de ahí se va repartiendo un poco hacia el norte del Caribe hasta que llega a la península de Yucatán y luego se transforma y se mezcla con las corrientes en el Golfo. Entonces, en todo ese trayecto se encuentra tanto un aumento de la temperatura es más cómoda para crecer, con un despliegue de nutrientes que se mezclan tanto de los ríos como de cosas como el polvo de Sahara. Entonces, no es solamente una cosa, es en general. Cuando hablamos del mar de los sargazos, Correcto. ¿A qué nos referimos exactamente? El mar de los sargazos es un remolino natural que ocurre en el norte del Atlántico, donde el alga se queda atrapada. Y ahí es donde siempre lo encontrábamos antes. Literalmente es un remolino. O sea, siempre ha existido siempre sargazo. ha existido.
Sí, se conoce que inclusive Cristóbal Colón escribió sobre el sargazo en sus notas cuando venía de España para acá y decía que había pasado por un área llena de un alga marrón que no dejaba que sus barcos podían pasar. Eso era porque estaba pasando medio a medio por el remolino del mar de los sargazos. Cuando nosotros vemos en las costas dominicanas, uno se imagina que es solamente una molestia, pero también eso evita, independientemente de que hay algunas especies marinas que comen sargazo, pero yo me imagino que la oscuridad que genera el sargazo también es dañina para otras especies que necesitan esa luminosidad. Hay un efecto complejo, no es tan sencillo como ver qué es bueno y qué es malo. ¿Qué ocurre? Cuando viene el sargazo originalmente, es excelente para el crecimiento de peces, porque los peces y mariscos y algunas aves. Los peces ponen sus huevos, los mariscos crecen en el sargazo, se desarrollan ahí, las aves vienen y comen hay todo un ecosistema que ocurre. Lo que sucede es que llega tanto sargazo que comenzamos entonces a saturar. Igual como tú dices, la superficie batimétrica, el fondo marino, comienza entonces a recibir menos cantidades de luz solar, que es un problema enorme para los corales, que necesitan esa luz solar para mantenerse vivos. Y llega al punto donde se pueden sofocar. Cuando nosotros hacemos el equilibrio, bueno, más adelante vamos a hablar de lo que nos afecta en materia de turismo y en materia de desenvolvimiento y qué hacer con eso, pero cuando nosotros equilibramos sobre todo a la fauna marina, lo bueno y lo malo, ¿hay un equilibrio? Bueno, es difícil decir que hay un equilibrio por las diferentes situaciones. Cuando llega de forma masiva a la costa, todo se cae por la borda. O sea, el exceso del alga en la playa hace que parte del alga se vaya hundiendo. No solo el problema de la sombra, parte del alga se va hundiendo, parte del alga consume algunos de los recursos que hay en el agua queda sin oxígeno, por ejemplo. Los peces entonces ya empiezan a morirse o empiezan a trasladarse si es que pueden. Si hay un nido de tortugas y la playa está llena de algas, las tortuguitas no pueden salir. La madre no le importa, pero las tortuguitas cuando nacen, si hay alga, entonces no se pueden enredan salir. y se pueden morir. No pueden cruzarlo. Entonces, el exceso es lo que hace daño. Cuando llega a esas zonas que se acumula fuera del agua, entonces nosotros lo detectamos con el olor que se va descomponiendo, pero dentro del agua, entonces esa descomposición va soltando elementos que van acidificando el agua, por ejemplo, entonces, o cambiando la composición del agua, y mientras se van hundiendo, entonces todo eso va al piso, que no está acostumbrado a recibir una cantidad tan grande de sargazo. Entonces, no es que no sea bueno para el ecosistema, es que como quiera en exceso hace daño, no solo a nosotros, sino al ecosistema también. Cuando viene esa alga desde las costas africanas hasta Brasil, recorriendo todos nuestros países, la cantidad, ¿qué vamos a hacer con tanta alga? Esa es la pregunta. Es la pregunta del millón. Lo que pasa es que el hecho de que exista en el agua y la forma en la que se mueve por el agua es tan peculiar, no es como que hay un cuerpo inmenso de alga moviéndose, es muchos cuerpecitos de agua, muchas balsas de alga flotando, lo lleva la corriente a la deriva. Nosotros a veces los vemos tomar una forma especial, como aquí se ha visto, una línea completa que cubre desde Jaina hasta el parece aeropuerto, una sábana marrón. Sí. Eso se da, por ejemplo, en el caso de nosotros, pero en aguas abiertas no necesariamente se mueve así, al menos que hayan algún tipo de fenómeno en el agua, algo así como un mini... un ciclón. Un remolino, un remolino le llaman un giro, pero un tifón. No, un remolino de corriente en el agua. Es un cuerpo de agua que se va moviendo, que la acumula, pero no la acumula como nosotros pensamos de una sábana. Como quiera es un cuerpecito por aquí, un cuerpecito por allá. Entonces, uno puede pensar en qué hacer con el sargazo, pero como quiera es demasiado y no sabemos cómo
o no hemos tenido mucha suerte en ir a recogerlo en el agua. Entonces, ¿de qué hacer? Hay muchas ideas. Algunas son bien útiles para nosotros, rápidas, porque uno lo puede quemar, uno lo puede generar biogás con él, pero otras requieren que lo procesen. Entonces ahí necesitas tú recogerlo de una forma apropiada para poder procesarlo, excepto que uno no sabe dónde está. No es como que viene directamente para acá, son las condiciones del mar las que determinan si va a llegar a Santo Domingo a pesar de estar cerca de la isla, ¿verdad?, o si va a seguir de largo. Carlos, ¿en qué momento esto se convirtió en una preocupación? En el 2011. O sea, nosotros estamos viendo este problema desde el 2011. Y te puedo decir que INTEC fue de las primeras instancias que comenzó a dar luz, y fuimos a los hoteles en Punta Cana diciéndole: esto va a ser un problema, vamos a buscar una solución. Desafortunadamente no nos escucharon mucho en ese momento. En el 2016 fue que, 5 años después, fue que dijeron: sí, esto es un problema. Porque llegó una cantidad masiva que comenzó a afectar todo el sistema turístico. En ese año, inclusive, fue la primera vez que recibimos fondos para un proyecto de investigación en cuanto a sargazo. O sea que duraron 5 años desde que nosotros levantamos bandera hasta eso. Inclusive, muy dominicano también. Al día de hoy yo todavía creo que no le damos la importancia que lleva. Todavía inclusive tenemos que a veces volver a recordar: esto es un problema, él va a volver, se fue ahora, pero en marzo regresa. Y ese es el problema. Nos está quedando ya menos tiempo sin sargazo. Sí. Vamos a hacer una pausa, Iván y Carlos, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos de qué vamos a hacer, qué están haciendo ustedes en INTEC con el sargazo, pero además cuál es la proyección, porque hemos visto muchas iniciativas de empresas que anuncian qué van a hacer con el sargazo, que eso puede ser, genera mucho dinero, pero al final lo que vemos es que genera muchos problemas. Hacemos una pausa y regresamos con los expertos de INTEC. Hablamos del sargazo, un problema que ya tenemos en nuestras costas y que no sabemos cómo lo vamos a resolver, pero asimismo le pasa a países como México. Regresamos, esto es 1800 segundos. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos, que continúan fortaleciendo el campo dominicano, a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Compromiso con el Futuro, verdadero o falso. Cuidar las playas y monumentos históricos ¿es un valor cívico? Verdadero. Correcto, porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud.
La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Seguimos en esta conversación sobre el sargazo y lo que está pasando en la República Dominicana con los expertos Carlos Sanjés, quien es director de investigaciones del INTEC, y también Iván Jiménez, que es profesor investigador del área de ingenierías de INTEC. Y antes de irnos a la pausa, jóvenes, yo les preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Pero comencemos por INTEC. ¿Qué está haciendo INTEC en sus investigaciones y qué proyecta hacer con el sargazo? Okay. La oportunidad del sargazo, vamos a cambiarle la perspectiva. Comenzamos a hablar hay diferentes puntos. Predicción y monitoreo. Ver por dónde viene, cuándo va a llegar. Recolección. ¿Cómo lo vamos a recoger? ¿Dónde lo vamos a recoger? Cadena de logística, porque no es solo recoger, sino a dónde lo vamos a llevar. A dónde lo vamos a acumular. Y valorización. ¿Qué vamos a hacer con él una vez lo tengamos listo? Y tenemos proyectos casi en cada una de esas líneas que les estoy hablando. Iván, precisamente, y yo tenemos un proyecto que hemos estado tratando de determinar qué es lo que trae el sargazo a la costa. O sea, por qué si el sargazo está en alta mar decide cambiar de curso y llegar a nuestra costa. O sea, que es predicción y monitoreo. Iván le puede hablar un poco más sobre ese tema ahora, pero voy a pasar a los otros proyectos. En el ámbito de recolección, yo creo que usted una vez pudo haber visto una barcaza automática que desarrolló un estudiante de INTEC llamada Sargazoom, que eso es solo un prototipo de algo que podemos desarrollar. Una barcaza que va en alta mar, empuja el sargazo, recoge el sargazo, lo lleva a otro punto. Entonces, ¿a dónde lo recolectamos? Aquí necesitamos que Medio Ambiente, el Ministerio, nos dé las pautas, nos diga, aquí solo se puede almacenar sargazo de esta forma en tal lugar. O sea, cuáles son esas normas que ahora mismo no están claras. No están. Lo que sí se ha prohibido es que se entierre. No se puede enterrar el sargazo. ¿Alguna razón para que no se entierre? Sí, varias. Pero la número uno es que al descomponerse comienza a liberar productos que entonces dañan el agua subterránea. Es lo que llamamos el lixiviado ácido, y los metales pesados que trae. Trae una cantidad de metales que son tóxicos para la vida. Entonces, esas grandes acumulaciones liberan mucho. Y eso es un problema que llega a nuestras aguas subterráneas. Por eso no se puede enterrar. Pero antes de que continúes, hay gente que ha propuesto convertirla en insumo para los animales. En ese caso, si tiene tantos metales pesados. Hay que eliminarlos antes de. Esa es la otra parte de la investigación. Por eso es que decía que hay un proceso anterior. No es tan sencillo como yo agarrar el alga y dársela a comer. No, yo pensé que era, agarro, si quiero alimentar a mis vacas, voy a Andrés Boca Chica, recojo un cerón de algas y se lo llevo al campo. Si fuera así, ya tuviéramos todo un mercado de gente recogiéndolo para llevárselo. Exacto. Inclusive había un restaurante en Juan Dolio que estaba vendiendo sargazo frito. No. Sí. ¿Pero en serio? Sí, los contactamos y le decimos, no haga eso, pero... Pero para consumo de la gente. Para consumo, sí. Señores, pero ahora, hasta que le llega la desgracia, hasta que una gente se te muere. Pero los metales, para hacer caso, algunas personas son bien sensibles, pero tienen que comer una cierta cantidad para que comenzar a sentir los efectos. Una alguita que te comas un día no te va a hacer, pero no coma mejor eso, evitar. No coma eso, que eso no se come. No, una dieta constante va a ser un problema para cualquier persona en este caso. Igual que como si se usa para fertilizante, tenemos el mismo problema. Tenemos que eliminar esos metales pesados, esos componentes tóxicos, antes de usarlo como fertilizante. No podemos dejar solo poner el alga que se decompongan en la tierra para que entonces sirva de abono. Pero en ese caso, para convertir las algas, el sargazo, en esos insumos útiles, tendría que haber una infraestructura, correcto, ¿no?
Entonces, cuéntame, en cuanto a eso, ¿cuál es la dirección? ¿En qué estamos? En realidad, la suerte que hemos tenido es que al volverse un tema ya de interés regional, empezaron a surgir fondos y también empezaron a surgir ideas. Y entonces universidades como la nuestra han empezado a hacer, o bueno, han logrado ya preparar productos donde ellos preprocesan el sargazo para eliminar los metales pesados y entonces generar productos como biofertilizantes, biogás, abonos, briquetas para quemar, por ejemplo. Entonces, ya existe el estudio científico de cómo está compuesto el sargazo que llega a nuestras costas, cómo tratarlo para eliminar ese problema de los metales pesados y entonces cómo procesarlo para generar algo de valor. Ahora, la infraestructura requiere ya que exista un mercado. Entonces, para que exista un mercado del sargazo, o alguien encuentra una manera de convertirlo en algo súper valorado o súper valioso, y entonces todo el mundo quiere sargazo. Que no vaya a pasar como la moringa. Exacto. Pero no, en este caso no ha pasado eso. Todo el mundo tiene miedito y mucha gente tiene ideas que funcionan si solo si el sargazo está pristino. O sea, si está limpiecito, si no tiene arena, si no tiene metales pesados. Entonces, muy fácil de esa manera, porque el sargazo no es un alga desconocida. El sargazo, de hecho, ya antes existieron en algún momento métodos de recolección de sargazo allá en el mar de los sargazos, ¿entiendes? Pero el que nos llega a nosotros tiene esta composición tóxica que entonces tenemos que preparar. Llega de manera masiva que empieza a pudrirse, entonces no podemos usar el que se está pudriendo para los productos que realmente le agregan valor a un nivel que pudiera costear el reto de recogerlo. Entonces, hace falta todavía un mecanismo o, vamos a llamarle, unas políticas de gobernanza que fomenten generar ese mercado de valor donde las empresas que consuman, por ejemplo, productos derivados del sargazo, ¿verdad?, no sean también las empresas que tienen que pagar para recoger el sargazo. Claro. Entonces, si no es pérdida por todos los lados, pero si podemos generar esa cadena de valor, entonces de repente surgen personas o empresas dispuestas a recoger el sargazo, prepararlo, procesarlo, vendérselo al que lo convierte en un biofertilizante, para que entonces el biofertilizante pague el resto de la cadena de valor. Ya sabemos que no existe un mercado y por consiguiente todavía no podemos proyectar un ingreso producto del sargazo. Pero en la proyección, aunque sea a grosso modo, en la proyección, ¿cuánto podría generar si tuviéramos la infraestructura para manejar esa materia? Bueno, esa pregunta no es tan fácil de contestar. Pero vamos a decir, si podemos lograr una fábrica de biogás que produzca el 30% de la producción de, vamos a decir, de una ciudad, para combustible de una ciudad, para generar energía eléctrica, ahora tú tienes un 30% de ahorro en tu... Bueno, si tú me hablas de un 30%, por ejemplo, de lo que consume Punta Catalina en gas natural, en ese caso, yo te diría, bueno... Es sustancial. Entonces, es sustancial, es importante. Exacto. Entonces, aquí, plástico. Nosotros estamos desarrollando bioplástico. Imagínate que tú puedes sustituir el 20% del plástico que se usa en el país por plástico producido en el sargazo. De nuevo, el costo, estamos hablando de valores significativos. Sí. Lo único que el costo del plástico de ahora es tan barato, porque son procesos que llevan ya más de 100 años desarrollándose, que entra un reto. El plástico del sargazo no puede costar más que el plástico normal, que tenemos, porque si no nadie lo va a comprar. No tendría sentido. Al menos haya algún tipo de forma de hacer ilegal la compra del plástico normal. Entonces ya ahí fuera otro tipo de problema. Pero ahora mismo por ahí es que andamos. O sea, la cadena de valor todavía no existe de una manera
que permita decir qué valor tú puedes darle al sargazo, ¿verdad? Hay gente que te estima, bueno, mira, en el proceso de recolectarlo y limpiarlo, yo te puedo dar que, bueno, $300 la tonelada, una cosa así. Alguien te puede decir, bueno, mira, pero el fertilizante yo lo puedo valorar en, al final, $500 por tonelada de sargazo. ¿Verdad? Y alguien te puede decir, bueno, pero si yo hago el alimento de animales, bueno, en alimento de animales podrá tal vez tener un precio más alto, pero todavía todo es especulativo porque nadie ha salido a venderlo 100%. Aquí en el país hay otras empresas, por ejemplo, yo conocí una en México que consigue vender biofertilizante a Estados Unidos. Y entonces ya ellos tienen un precio. So, uno pudiera empezar por ahí y comparar y decir, bueno, en la cadena de valor de esa empresa, ellos consiguen venderlo a este precio y eso ya te da a ti un indicio de qué valor pudiera uno darle al sargazo. Sin embargo, eso depende del mercado. Porque entonces nosotros pudiéramos venderlo, pero venderlo para uso local, que reduce el precio final porque no tienes que llevarlo de un país a otro. No tienes que importarlo. ¿Entiendes? Entonces es muy lindo decir, bueno, si se lo vendiera a Estados Unidos, pero ya ahorita el mercado estadounidense es de este tamaño, es una gente. El de aquí todavía no existe, pero el de aquí no paga lo mismo. Entonces todavía es un proceso y hay varias personas investigando en cuál fuera el valor del sargazo, que todavía faltan muchos. En caso de que se encuentre esa manera de procesar el sargazo, me imagino que no solamente sería en República Dominicana, se extendería hasta África, Brasil y todos esos países, incluyendo México, que ha dicho en varias ocasiones que está produciendo diferentes cosas con el sargazo y empresas que están interesadas. En República Dominicana, ¿ninguna empresa ha estado interesada en invertir para crear esa infraestructura? Hasta ahora no, pero parte de eso tiene que ver con el sistema financiero que nosotros tenemos en el país, el sistema económico como está estructurado, que no está hecho desafortunadamente para emprendedores. Aunque hay emprendedores, nuestro sistema no está diseñado para que estos emprendedores puedan salir. Difícil tú presentártele a Banco X y decirle, mira el sargazo ahí, mira, eso es lo que yo voy a hacer. Sí. Y lo que pasa es que yo siento que a la gente le cuesta creer en los proyectos. Sí. Pero porque es difícil, o sea, no lo pueden ver, no es muy difícil ver este tipo de proyectos. Por ejemplo, ya ahora diría yo que, por ejemplo, con las redes sociales, mucha gente ha visto, bueno, alguien pone una panadería o una venta de dulces y con las redes sociales empieza a venderlo, pero tal vez lo ve a ese nivel, no al nivel de infraestructura. Exacto, que tú necesitas. Escala grande. Esa escala requiere mucho más dinero, entonces es mucho más compleja. Si yo te digo, bueno, te vendo una planta procesadora de sargazo, quien me la compre va a esperar una planta procesadora de sargazo ya. No es, yo te vendo el equipo de personas, el equipo de personas que te va a diseñar la planta y fabricar y montar la planta, y eso son 6 años. Entonces ahí te dicen, wow. Darte dinero para un proyecto a 6 años. El problema de sargazo yo lo tengo hoy. Entonces se pone bastante incómodo. No es que las empresas no estén dispuestas a involucrarse en el sargazo, pero es un proceso complejo. ¿Y valdría la pena, por ejemplo, que los estados puedan de alguna manera ponerse a disposición, disponer de recursos para ello? Claro que sí. En algún momento tenemos que empezar. El sargazo nos va a seguir llegando por los próximos 100 años. Algo tenemos que encontrar que hacer con él. Y tal vez no encontremos un producto o una solución, sino múltiples soluciones simultáneas que tengamos que trabajar. Entonces es que el Estado, que el gobierno, que una empresa decida, no, yo voy a poner aquí, y sé que, bueno, tal vez consiga mi retorno a 5 años, pero vamos a estar trabajando en una solución y en 5 años no vamos a estar hablando todavía sobre el mismo problema de sargazo.
habían algunas playas donde uno todavía no veía sargazo, Playa Rincón y otras playas, por ejemplo, de Las Terrenas, Samaná, y ya está llegando a todos lados. ¿Qué significa eso? ¿Hay una amenaza de que en donde quiera que haya agua salada, esté el sargazo? Bueno, lamentablemente para nosotros, o para el Caribe, en México, que tienen años monitoreando y contabilizando la cantidad de sargazo que le llega, por ejemplo, a mí me mostraron esta gráfica de los diferentes años y cada año hay algún pico de sargazo. Originalmente era en el verano un pico de sargazo y luego bajaba, pero luego con el tiempo la cantidad de picos se ha ido aumentando. Sí. Hay un pico en una época, un pico en otra época. Bueno, pues resulta ahora que, por ejemplo, México ya recibió su primer pico meses antes de cuando debería recibir el primer pico. Y si el año pasado recibieron 3 y ya hoy reciben 1, ¿cuál es la probabilidad de que reciban 4 picos? Entonces, en realidad ya ellos han hecho las estimaciones y uno puede decir que ya, por ejemplo, existiría sargazo todo el año. A diferencia de antes, que no, entre noviembre y febrero, septiembre y febrero, no, ya tú puedes esperar sargazo todo el año. Nosotros, no necesariamente. Nosotros tenemos condiciones que pueden hacer que el sargazo no llegue directamente. Mira, no es como que la corriente lo trae directo a nosotros, la corriente lo pasa cerca de nosotros y un juego de condiciones lo trae hacia nosotros. Entonces, todas las playas están expuestas a estas corrientes. Entonces, si están expuestas, están en riesgo. Hay playas que menos, hay playas que más. Valladolid es una playa que técnicamente no debería recibir mucho sargazo, pero va a haber una época en la que haya tanto que termine llegando hasta allá. ¿Entiendes? Bueno, el sargazo no solamente molesta, el sargazo, bueno, el mal olor en esa costa, sobre todo porque, como lo definen los expertos, tiene un olor a huevo podrido cuando se descompone, terrible. Pero aquí acaban de hablar estos dos expertos de que no es solamente un olor, sino son sustancias que pueden ser nocivas para la salud. Se habla de que te puede producir sarpullido para la gente que se cree Tarzán y que quiere ir a bañarse en la playa en medio del sargazo. No lo haga porque puede dar sarpullido, pero además puede generar problemas en los pulmones y nosotros, mientras tanto, vamos a seguir empujando que se le busque una solución al sargazo, pero que aparezca el dinerito para la infraestructura, para esa transformación de esta materia y que mañana podamos decir, en vez de decir que es un problema, podamos decir que es algo que nos genera recursos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 1800 segundos. Muchas gracias por tenernos. Muchas gracias. Bueno, esta es la conversación que le da respuesta a usted. Usted que se estaba preguntando qué vamos a hacer con el sargazo o por qué el sargazo. Ahí la tiene. Gracias a Carlos Sanjay, director de investigaciones del INTEC, y también a Iván Jiménez, profesor investigador del área de ingenierías del Instituto Tecnológico. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también. Gracias. Si Dios lo permite, aquí estaremos contando 1800 segundos más la próxima semana, el próximo domingo.